de la Fundación Hora de Obrar. Él estuvo, creo que ya está de regreso aquí en Tierra Misionera, en buena parte de la primera parte de la COP30, como observador, ¿no? No es la primera vez que participa de estos eventos en ese carácter. Romario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto enorme saludarte. Muy buenas tardes, un saludo ahí al piso y también a toda la audiencia, arrancando la semana. Y como mencionaba, sí, le fue la primera semana de la COP y todavía queda una semana más que esta continúa durante todo lo que queda de esta resta de esta semana todavía. Bien, Romario, la primera cuestión, lo hablábamos la semana pasada, lo decía el propio presidente Lula, es tiempo de implementar, ¿no? Hace 30 años que pasó la cumbre de Río, hace 10 años que se firmaron los acuerdos de París, ahora es tiempo de implementar y en este momento, a esta hora, comenzaban a debatir los representantes políticos de cada país. ¿Cómo ves esa situación? ¿No está suficientemente representado todo gobierno que deba discutir esto o algunos van más de forma testimonial a esta reunión? Bien, están todos los países. Siempre dice a veces Estados Unidos no está participando, o algún que otro país, o vi algún titular en algún momento que decía China no está presente. En realidad todos participan, lo cual a veces hay una diferencia entre el nivel de participación con una delegación muy grande de negociadores o con su presidente o primer ministro, y este es el caso, en este caso, que la delegación de Estados Unidos es muy pequeña, cuando históricamente tenía entre 500 a 1000 negociadores, y ahora está muy reducida. En cambio, la delegación china es muy grande, pero sin su presidente, pero sí mandó un vicepresidente y con un pabellón inmenso, así que mostrando también, y ni hablar de Brasil, Colombia, Chile, en la región, que fueron los más destacados. O sea, todos están presentes, forman parte de Naciones Unidas, los 197 países, incluido que participa ya desde hace 2 años la Ciudad del Vaticano, así que esto sigue avanzando, como mencionabas, no hay tiempo que perder. Y algo que escuchaba mucho y quiero agregar también es que fue una de las COP de la implementación, pero también una vinculada a la salud. Todo lo que fue en investigación se fue publicando mucho, mencionando mucho, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también estuvo muy presente en esta COP, con muchos representantes, y algunos datos que te puedo brindar que le llamaron mucho la atención, y es que no es que no nos damos cuenta, sino que faltaban mediciones, indicadores, y bueno, cada vez se van tomando más datos, y uno de los datos importantes era que destacaban que 540.000 personas al año mueren por las olas de calor, por olas de calor extrema. Esa es la cantidad, o sea, 500.000 de personas al año mueren en el mundo por olas de calor, únicamente por eso. Y también menciona que uno de cada 12 hospitales en el mundo está en riesgo por causas climáticas, de que uno de cada 12 hospitales tiene algún riesgo, ya sea por estos eventos climáticos extremos como las tormentas, los tornados, está en un lugar vulnerable de una inundación. Son uno de los puntos llamativos que mencionaba la OMS ante esta COP. Y que bueno, mucho también mencionaba de que el 40% del mundo ya tiene o ya ha tenido algún problema de falta de agua. Es decir, en el 40% del mundo hay un problema hídrico. Y nosotros en Misiones no estamos muy alejados de eso, ya nos pasó, somos un lugar donde agua nos falta, pero lamentablemente tuvimos un 2020, 2021 y 2022 con problemas de falta de agua, así que es una situación planetaria, prácticamente. Y también otro dato que es más fuerte, que es la contaminación vinculada a los combustibles fósiles, el smog en las grandes ciudades, que genera más que nada problemas respiratorios. Menciona que es cerca de 7 millones de muertes al año vienen devenidas de la contaminación del aire,
que Romario, la contaminación en sí no afecta directamente al cambio, o sea, sí afecta al cambio climático, las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero en este caso vinculado a la salud, los sistemas respiratorios. Romario, ¿y cómo está participando Argentina? ¿Cómo es la delegación de nuestro país, teniendo en cuenta también la postura que tiene el propio presidente en relación al cambio climático? Bien, Argentina, como argentinos estamos mucho en la COP y lo siguen estando. De vuelta, hay observadores, organizaciones de la sociedad civil, que debe haber más de 50, 60 personas. Después había representantes de gobiernos subnacionales, es decir, de las provincias y de municipios, tales como el de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Jujuy, y de la provincia de Misiones también, que estuvieron el día viernes y el día sábado, dos ministros de la provincia de Misiones, justamente llevando la cartera climática que se lleva a cabo y son las negociaciones que lleva adelante la provincia. O sea, en ese sentido hay argentinos presentes. Y después del gobierno nacional, generalmente o históricamente está conformado la delegación por la cartera ambiental y la cartera de Cancillería, que es la que forma parte de las negociaciones. Y suele ir algún representante del poder político. En este momento todavía no ha participado, y por las noticias que simplemente que vamos viendo, todavía el ministro Brown no va a participar. Era importante su participación no solo en el stand, sino porque también uno de las cuestiones pendientes de Argentina todavía era el de poder enviar a la COP las NDC, se llama, que es las contribuciones nacionales determinadas, cómo Argentina va a hacer frente al cambio climático en los diferentes rubros, en agricultura, en transporte, en energía, cómo va a afrontar los desafíos y cuáles son las áreas en que va a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa es una obligación que tiene que hacerlo cada país, y durante el año fueron enviando sus NDC a la Convención Marco de Naciones Unidas. ¿Para qué? Porque la idea es que cada país mande el suyo y diga, bueno, entre todos vamos a reducir esto. ¿Alcanza para frenar un poco el cambio climático o no? ¿Cuánto más necesitamos disminuir nuestras emisiones? Bueno, hasta el momento había anunciado el mismo subsecretario de Ambiente que lo iba a hacer el 30 de octubre, no lo llegó a hacer, así que había pospuesto para la primera semana de la COP, pasó esta primera semana y tampoco lo envió, así que estamos pensando de que preocupado un poco de que no lo haga. ¿Por qué? Porque más que nada esas contribuciones son obligatorias para poder recibir financiamiento climático. Si vos no podés decir cómo vas a disminuir tus emisiones, la restricción es, bueno, el financiamiento no va a acceder a vos. Y no es una cuestión de que no lo hayamos hecho la tarea, o sea, que el gobierno nacional no lo haya hecho, porque ya varias veces se planteó de que el documento ya estaba terminado, pero bueno, hay otras cuestiones que no la entendemos y que hace que no la esté presentando aún. Y eso sí es una preocupación, y hoy a las 5 de la tarde hay una convocatoria de todos los argentinos que están en la COP para dialogar sobre esta situación, porque no es una situación que le afecta a alguien en particular, sino a todos, ya sea incluso a las mismas provincias que están abordando o trabajando en la cuestión climática y bueno, en la búsqueda de acceso a ese financiamiento que nos corresponde. Somos acreedores ambientales. Argentina en sí y cada una de sus provincias no son los grandes emisores a nivel global, es al contrario, son los que deberían recibir el financiamiento para hacer frente a estas situaciones. Así que es preocupante para justamente las provincias. Y provincias, y me refiero a ONG, me refiero a personas, en general. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelve esta reunión, esta charla, y también si el Estado va a poder enviar ese documento en lo que queda de la semana, que realmente está en manos de la cartera ambiental hasta el momento, porque es simplemente subir el documento al portal de la Convención Marco de Naciones Unidas. Romario, ¿cómo viste los consensos que se supone tendrían que ir construyéndose en esta etapa que nace hoy, que es la etapa más política de la COP? ¿Te parece que hay clima como para lograr acuerdos o hay mucha distancia entre una postura y otra? Depende de los temas.
sí, hay temas que se avanzaron por suerte positivamente, y uno fue el de poder tener una agenda de cómo va a ser las 2 semanas de la COP. Eso se armó bastante rápido, en el primer día ya se pudo concretar. Después lo mismo para el tema de restauración en bosques tropicales, hubo un lanzamiento, hubo diferentes países que fueron anunciando fondos que van a destinar. Después también hubo mucho avance en todo lo que es la parte más de ciudades, las infraestructuras urbanas, agua, infraestructura. Eso fue también algo que impulsó mucho Brasil y lo tomó Naciones Unidas y fue adhiriendo. Esos fueron algunos avances, pero también, bueno, hubo algunos puntos negativos en esta primera semana que quedan para la siguiente, que bueno, es esto, los NDC, lo que mencioné recién, las contribuciones que debe hacer cada país, la sumatoria de todo eso, ¿alcanza o no alcanza? La expectativa es que lamentablemente no va a alcanzar y que va a haber un pedido de que sea más ambicioso. Pero no es lo mismo pedirle a Argentina o a Uruguay, che, tenés que emitir menos, contaminar menos, que es pedirle a Estados Unidos o a China o a India. La diferencia es abismal entre lo que le podés exigir a uno u otro. Esas son las tensiones que están esta semana. También es problemas logísticos que está habiendo en la COP, ¿sí? Sigue habiendo muchos problemas de alojamiento, de la misma infraestructura, del calor que hace dentro de la COP. Fue una semana muy acalorada, donde dentro del mismo evento, entre las 56.000 personas, seguía siendo deficiente la infraestructura para poder participar. Y participar me refiero a entrar a las 7, 8 de la mañana y salir a las 7 de la tarde. Y se logró prorrogar hasta las 10 de la noche para que sigan las negociaciones hasta un poco más tarde, pero bueno, es todo el día avanzando ahí dentro. Y bueno, el tema de fondos también es uno de los temas que debe acelerarse en esta segunda semana, y más que nada es esperar anuncios y vinculados a los flujos de fondos para adaptación y pérdidas y daños. Cuando digo adaptación es cómo modificar ya mi ciudad, por ejemplo, cómo adapto a esta nueva realidad. O pensando en mi casa, cómo adapto mi casa a la nueva realidad. Por ejemplo, cuando hace más calor. Adaptarse sería poner un aire acondicionado más. Ya no puedo solucionarlo, pero puedo adaptarme para estar mejor. Y pérdidas y daños es cuando mi casa, por ejemplo, es destruida por una tormenta. ¿Quién te paga y compensa por esa situación? Y que situaciones de tormentas que justo vivimos en Misiones, y no es casualidad, ya se triplicó de la década pasada a esta la cantidad de tormentas. Y no lo estamos en provincia, sino a nivel global. Se triplicó en una década la cantidad de tormentas que hay. Tormentas es cuando justamente son las que generan estos grandes inconvenientes. Romario, hablabas un poco del clima, no solamente el clima propiamente dicho, sino también veíamos que se generó una marcha muy significativa, muy importante también en el marco de esta cumbre. Contanos un poco de eso. Bien, sí, tiene un día, o suele tener el sábado, porque el domingo es el día de descanso, y el sábado una manifestación popular o de los pueblos para poder exigir o visibilizar el pedido de una acción climática, ya que no hay tiempo que esperar. Y el otro punto es la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, que me olvidé de mencionar hoy, que era uno de los puntos que se avanzó. Pero hubo un freno, obviamente, otra vez de los países árabes o de los países petroleros, que el país que lo sigue promocionando es justamente Colombia, que pide el fin de los combustibles fósiles y comunicó de que el año que viene va a ser una convención internacional invitando a todos los países a sumarse el año que viene, a comienzos de año, para poner una hoja de ruta hacia la eliminación de los combustibles fósiles en general. Así que eso fue un anuncio importante también de Colombia. Veremos qué convocatoria llega a tener. Pero bueno, volviendo a la manifestación, fueron más de 70.000 personas, 70.000
de un gran abanico de lugares y bueno, la gran presencia de las comunidades de los pueblos indígenas y del Amazonas fue increíble. Una gran movilización, por suerte muy pacífica, como suele serlo siempre. Lamentablemente en los años anteriores, la COP que se hizo en Bakú, la COP que se hizo en Dubái y la que se hizo en Egipto, se hicieron en contextos de gobiernos donde la libertad de expresión está prohibida. Esta es la primera, después de 3 COP pasadas que la libertad de expresión está prohibida, se hacían siempre dentro de los recintos, no se podía hacer en la pública porque el país prohíbe el poder expresarse. Entonces, esta fue la primera COP que después de un tiempo que vuelve a un país donde vos podés en la calle manifestarte, está permitido, no vas preso por eso. Así que eso fue también un desahogo importante de la sociedad en general, que bueno, hubo sí días previos varias manifestaciones y una incluso de ellos llevó a serios daños en el ingreso a la COP, a la conferencia, y hoy me contaban las personas que todavía siguen esta semana que hoy bueno se volvió a militarizar toda la zona con muchísimos efectivos, lo cual preocupa un poco porque es una sensación rara de ir caminando. Por ejemplo, todo lo que caminamos todos los días, que eran 8 cuadras, con militares al lado y con los tanques, con todo el despliegue armamentístico que como que te sentís raro, no sé cómo explicarlo, caminar en esos lugares así. Romario, seguramente vamos a volver a conversar porque hasta el 21 sigue esta cumbre, ¿no? Así es, oficialmente sí, pero dos cosas deben darse. Uno es terminar un documento, que es, bueno, hasta acá llegamos en consenso, recuerdo, no hay votación, todos los temas son por consenso, o sea, por eso se dilata y a veces suele dilatarse 1 o 2 días en el documento final, y también en la elección de la próxima sede, que eso es un tema también porque ahora la próxima sede todavía no hay ningún país, hay 2 países que solicitaron para hacer sede, pero debe elegirse eso todavía, así que también es un pendiente. ¿Y qué suena? ¿Qué país suena? No, bueno, suena el pedido es que tenía que hacerse en Oceanía, en Australia, pero el país anfitrión como que no está haciendo mucho esfuerzo en querer recibirlo. Le debería tocar, pero no está queriendo recibirlo. Australia lamentablemente está dentro de los países sombrilla, se llama, que siguen normalmente, la verdad que son petroleros, les gusta el gas, todo lo que es agricultura, no son lo del manejo sustentable, así que no estarían queriendo recibirlo porque justamente va en contra de su forma de participar en las COP. Y el otro que está queriendo sí recibirlo es Turquía. Romario, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por transmitir este tipo de información. Saludos. Hasta luego. Romario ha charlado con nosotros, ha viajado como observador a varias de estas cumbres, de hecho en la cumbre anterior, la de Dubái, también charlamos con él desde allí y es casi que nuestro corresponsal en estas cosas que agradecemos enormemente, ¿no? Y un completo informe, no teníamos el dato de los países que pueden ser próxima sede, está bueno eso, muy probablemente sea Turquía. Una de las cosas, ahí aparecen una cantidad de informaciones súper interesantes en relación a esta cumbre. Había una delegación muy significativa de sindicalistas también que estaban discutiendo esto que él decía, el cambio climático tiene efectos muy concretos y en sectores en trabajos muy concretos también, ¿no? Entonces había toda una discusión que se estaba dando en algunos sectores en Brasil, sobre todo de cómo van a llevar esa agenda a la COP30 para empezar a discutir convenios colectivos de trabajo que tengan cláusulas que den cuenta del cambio climático. Mira, cuando se hizo el Mundial de Fútbol que se jugó en Dubái, se jugó, ¿no es cierto? El proceso de construcción de las obras, de los estadios y las instalaciones y qué sé yo, se hizo en un porcentaje muy grande con obreros de otros países, ¿no? Sobre todo filipinos. Fue una denuncia que se hizo en su momento, la cantidad de personas que perdieron la vida mientras trabajaban a temperaturas bestiales. Sí, las condiciones eran tremendas. Mucha gente murió en esos trabajos, ¿no? Y también, Miguel, otra de las cosas que empezó a aparecer ahí como información anexa es el lobby de las grandes empresas vinculadas a los combustibles fósiles. Dicen que hay una cantidad
Empresas y países. Y países, exactamente, ¿no? Y esto que decía lo de la movilización del sábado, llegó hasta la COP una flotilla Sí. que venía desde Ecuador Uh-huh. hasta Brasil, con pueblos originarios, pueblos indígenas de distintos puntos de nuestro continente, llevando también sus demandas y sus reclamos. Así que... la flotilla de la cumbre de los pueblos. Así se llama. Mira, qué interesante. Bueno, así que a través de Romario nos sumamos un poquito a esa cumbre. Totalmente. También. Mucho calor. Me decía cuando lo llamamos la primera vez que hacía un calor impresionante en Belén y que no hay infraestructura que aguante. No, es semejante cantidad de gente toda junta. Para imaginarnos, ¿dónde está Belén do Pará? Es Amazonía, plena Amazonía, el norte de Brasil. Bien. Un poquito arriba del Ecuador. O sea que... El calor descomunal. 16:23.